Tomamos asientos. Bueno, yo siempre me invento buenos títulos, o por lo menos eso pienso yo, ¿no? ¿Qué comemos hoy? ¿Sí? Esta es la pregunta que se hace en todos los hogares. Normalmente, sobre todo cuando tenemos niños y llegan del colegio, ¿qué es lo que siempre preguntan los niños? ¿Qué comemos? ¿No? Es lo más normal. Muchas veces tiene relación, perdón Bárbara si voy muy rápido, muchas veces tiene relación con el hecho de poner la mesa y saber qué vamos a poner en la mesa, o muchas veces es simplemente la pregunta para saber qué comemos hoy. Pero ya sea que nos pueda gustar, quise buscar una comida típica inglesa y puse fish and chips. ¿Is well? A mí me gusta, le vendría un poquito más de sal al pescado, pero a mí me gusta. Obviamente una comida argentina típica, una buena barbacoa, un buen asado argentino. Puse pensando en los colombianos, no tenía mucha idea de qué, pero yo puse unas arepas colombianas. Está la competencia, las arepas venezolanas, bueno, pero puse según Google, esos son unas arepas colombianas. Y por último puse una paella, ¿sí? Para también sentirnos en casa. Pero no sé qué es lo que te gusta comer, no sé de qué te alimentas, no sé cuál es tu plato preferido, pero el tema es que normalmente comemos. ¿Todos tenemos la buena costumbre de comer? No veo muchas manos levantadas. A ver, ¿todos comen? ¿Es una costumbre o una necesidad? Sí, las dos, pero si prescindimos de la segunda, si prescindimos de la primera es más bien una necesidad, ¿sí? ¿Y por qué comemos? Muy bien, muy bien. Gracias, necesitamos alimentar nuestro cuerpo para tener energías. Perdón, no estaba encendido. Ok. El tema de la alimentación en realidad, y bueno, yo sé que estoy hablando de la alimentación, no tiene sentido que digan no voy a hablar de la alimentación porque estoy hablando de la alimentación. El tema de la alimentación en realidad afecta a nuestra vida directamente y mucho más de lo que pensamos, ¿sí? Ya sea desde la escasez de la alimentación, lo que podría proceder o derivar en una desnutrición, hasta el exceso de alimentación, lo que podría provocar obesidad. La alimentación influye en nuestros cuerpos muy ampliamente y mucho más de lo que lo pensamos nosotros, porque en realidad desde un extremo como la desnutrición hasta el otro extremo como es la obesidad, hay muchos problemas de salud, sí, pasando por todas las cardiopatías del corazón y muchísimos problemas que nos afectan y que obviamente si no tenemos un cambio en nuestra forma de alimentarnos nos lleva a severos y serios problemas de salud. Yo me imagino que estáis de acuerdo con lo que digo, ¿sí? No suena muy espiritual, pero el apóstol Pablo va a ser uno de los que hable de que debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y muchas veces hablamos más de otras cosas que del simplemente hecho de cuidar nuestros cuerpos. Yo no me voy a meter mucho hoy con cuidar el cuerpo, ¿vale? Pero los médicos aconsejan que una buena alimentación está basada en que la alimentación debe ser variada y balanceada, saludable. ¿Y con qué frecuencia tenemos que comer? Ahí los pillé. A ver. Hay un mínimo, y los de los máximos ya se los dejamos para ustedes, pero hay un mínimo. ¿Cuántas veces debemos comer al día? ¿Cuántas? 3. ¿Quién más? 4. Bien. 2 solamente. ¿Qué más? ¿Alguien da más? Y lo que tú quieras. Esto es como...
según los médicos hay 3 comidas básicas, ¿sí? Desayuno, almuerzo y cena. Si entre medio ponemos algún picoteo a las 11 de la mañana, no pasa nada. Y si tal vez como a las 5 de la tarde también tomamos una merienda, no pasa nada. Pero mínimamente recomendables son 3 veces por día. Ahora, hay muchos problemas de salud generados, no solo por la cantidad de comida, sino por la clase de comida que comemos. Y hemos por muchos años comido lo que se denominaba comida rápida, después se lo empezó a denominar comida chatarra, a pasarnos al otro extremo de todo bio y todo sano, y a veces es tan sano que no nos alimenta, pero bueno, hemos pasado por todos los extremos de la alimentación, ¿sí? Ahora, muchas veces muchos problemas de salud vienen por la mala alimentación, y otra por la mala calidad de los alimentos que también consumimos, que eso es una historia aparte en la cual no me quiero meter. Pero lo concreto es, ¿necesitamos comer alimentos? ¿Están todos de acuerdo, no? Necesitamos comer alimento. A mí me gustan mucho las frases de las películas, ¿sí? Yo me quedo con muchas frases de películas, y hay una frase en la película Kung Fu Panda, un poco infantil, pero bueno, no me juzguen por eso, que el maestro Shifu le dice al guerrero del dragón, que es el Kung Fu Panda, le dice, el guerrero del dragón solamente puede vivir con rocío del no sé qué y algo espiritual. Y el Kung Fu Panda, que es un oso gordito y que le gusta comer, le dice, yo voy a necesitar muchísimo rocío del universo y no sé qué más para poder. La verdadera razón es que sí, necesitamos comer, necesitamos alimentarlo, porque la única forma que el cuerpo tenga energía para trabajar y desarrollar todos los procesos que necesita para vivir es que tenga ingesta de alimentos. Ahora, Jesús se refirió al tema de la comida. Jesús habló un poquito de la comida y es en esta mañana lo que yo quiero compartir contigo, ¿sí? Y aunque va a ser un tema tal vez muy básico para ti, yo quiero que dejes que el Espíritu Santo te pueda hablar. Porque orando y reflexionando mucho en este tema, yo percibo o entiendo que a veces tomamos el alimento espiritual de una manera equívoca en nuestra vida o percibimos lo que es alimento espiritual de una manera equívoca. Y yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo pueda hablarte de la necesidad que tenemos del alimento espiritual. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo para ponernos en contexto, esto lo dice el Mateo 4:4, donde el pasaje habla de que Jesús está siendo tentado por Satanás en el desierto. Jesús ha estado en el desierto 40 días ayunando, tuvo hambre, una necesidad de lo más común y de lo más básica después de 40 días de no ingerir alimentos. Y Jesús en ese momento que tiene hambre sale el diablo y le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras o dile a estas piedras que se transformen en pan. Y Jesús suelta esta palabra que es la que en esta mañana yo me quiero referir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el diablo no le está diciendo nada raro y no es descabellado pensar en que Jesús tenga que saciar su necesidad de hambre. No es el problema ese. El problema concretamente en este punto de la tentación de Jesús es lo que realmente el diablo le está queriendo sembrar en el corazón de Jesús. La duda de tener que él demostrar si realmente es el Hijo de Dios. Jesús tiene claro quién es. Jesús sabe quién es, y el diablo no está poniendo realidad en tela de juicio si él tiene poder o no. El diablo está queriendo poner esa duda de tener que hacer algo especial, como transformar las piedras en pan, para demostrar que él es el Hijo de Dios. Por eso Jesús dice, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que dice Jesús, que está escrito, está en Deuteronomio 8:3. Deuteronomio es un capítulo 8, que a mí me gusta mucho. Es un capítulo que el Señor hace unos años atrás
por los 43, 44, yo estaba pasando una gran crisis y Dios trabajó mucho conmigo con ese capítulo 8, porque Dios habla en ese capítulo 8 del por qué Dios permite que el pueblo de Israel camine 40 años en el desierto, ¿sí? Y el versículo 2 va a decir una verdad muy importante, pero el 3 dice, y te humilló y te hizo sufrir hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, o sea, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero bueno, quiero volver al pasaje de Mateo 4:4, que es al que me estoy refiriendo en esta mañana. Jesús está hablando de una realidad, ¿sí? De una realidad que para mí me parece magnífica que Él la pueda aclarar de esta forma. No solo de pan vivirá el hombre. El pan está relacionado concretamente con el alimento físico, lo que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo, porque vuelvo a decir, lo hablamos recién, nuestro cuerpo para sustentarse y para vivir y para que las células se sigan regenerando, necesita alimento. Pero Jesús está agregando una verdad más amplia, sino de todo lo que sale, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está hablando del área espiritual que también necesita alimento y que también debe ser atendida de la misma forma que nuestro cuerpo físico es atendido. Ahora, nosotros nos preocupamos por comer, por sustentarnos y por cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. Pero ¿qué tanto realmente nos preocupamos por alimentar, por cuidar y por sustentar nuestra área espiritual? Tú puedes decirme, bueno, yo los domingos en la iglesia vengo y me alimento espiritualmente y me lleno y el Señor me da palabra y eso. Vale, magnífico. Pero si los domingos es el único día que tú comes de la palabra de Dios, es como si tú me dijeras, bueno, yo almuerzo solamente los domingos y hasta el otro domingo me echo un buen ayuno. ¿Me entendéis, no? A veces pensamos que simplemente por coger y entender lo que la palabra de Dios nos dice el domingo acá y lo que podamos recibir de parte de Dios, con eso ya está. Y en realidad eso es como que intentar simplemente mantener el pábilo encendido para que no se apague. Nosotros necesitamos de la misma forma que sustentar nuestro cuerpo físico, de la misma forma necesitamos sustentar y cuidar de nuestra área espiritual, ¿sí? La Biblia dice en Efesios, ¿sí?, que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Y hablar de que Jesús nos dio vida no está haciendo referencia a que nuestro cuerpo físico tuvo vida, sino que nuestra área espiritual, nuestra parte espiritual que tenemos como ser humano fue vivificada, recibió vida. Antes estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros pecados y delitos, pero a través del sacrificio de Cristo recibimos vida, ¿sí? Vale, Dios nos crea, creo que tengo algo para esto, perdón. Dios nos crea con cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? A diferencia de los animales, nosotros hemos sido creados de una manera especial y única, ¿sí? Y Dios nos ha formado de una manera especial. Aunque yo creo que los animales tienen percepciones del mundo espiritual, por algo, y bueno, no me quiero meter en saco de once varas, pero por algo Balaam, cuando iba caminando con su mula, no había forma que Balaam vea el ángel, pero el mulo o el burro, como ustedes le quieran decir, estaba viendo que había un ángel delante de él en el camino con una espada desenvainada. Entonces, los animales tienen percepciones del mundo espiritual. Yo vengo de un país donde en el norte del país, en la zona que se le denomina el impenetrable, es un poco la zona entre Paraguay y Argentina,
está la selva del impenetrable, y ahí muchos brujos van a ofrecer sacrificios y hacer un montón de cosas adorando al diablo, y no solo la percepción de lo que pasa en el ambiente espiritual la gente lo percibe, sino que también el mismo lugar es como que se vuelve loco, los animales se vuelven locos por las percepciones del mundo espiritual. Bueno, saquemos los animales del lado. Dios nos creó con cuerpo, con alma y con espíritu. Entonces, dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. ¿Sí? Ahora, Dios nos da vida en nuestra área espiritual. Dios vivifica nuestro espíritu y el Espíritu Santo viene a tener comunión con nuestro espíritu. Por eso nosotros somos seres espirituales. Por eso nosotros tenemos esta trascendencia de poder percibir y conectar con Dios, porque el Espíritu Santo viene a vivir con nuestro espíritu. Ahora, nuestro espíritu, al igual que nuestro cuerpo, necesita ser sustentado y sostenido, necesita ser alimentado, necesita ser atendido. Y si para mí hay una realidad de que yo tengo que entender que debo de cuidar de mi cuerpo físico, también tengo que entender la realidad que debo cuidar de qué. ¿Estamos de acuerdo? La declaración de Jesús, y perdonen que tenga que volver para atrás, porque no la tengo escrita de vuelta, dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? La versión del Antiguo Testamento en realidad dice de todo lo que sale de la boca de Dios. Jesús, por lo menos, dice de la palabra que sale, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué sale de la boca de Dios? ¿Qué sabemos que sale de la boca de Dios? La palabra. ¿Qué más? Verdades, siguen siendo palabras. ¿Qué más? Siguen siendo palabras. ¿Qué más? La creación. Vale, la de creación lo podemos tomar como declaraciones, órdenes que Dios da, ¿sí? Y Dios dijo, sea la luz, sí, sigue siendo la palabra, ¿vale? Sea la luz y fue hecha la luz, ¿sí? Y la quiero separar un poquito de la palabra como tal porque son declaraciones muy concretas. ¿Qué más sale de la boca de Dios? Muy bien, aliento de vida sale de la boca de Dios. Pero bueno, vamos a centrarnos en la palabra, ¿sí? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos alimentarnos ¿de qué? Yo sé que, vuelvo al punto, esto es básico, ¿sí? Pero yo vengo de una cultura un poco conservadora y por ser conservadora muchas cosas eran como imposición. A ver, había un legalismo en la imposición de que hay que cumplir porque hay que cumplir, porque es lo que está escrito. Yo quiero ser muy sincero hablando de esto, ¿sí? Y mi percepción por muchos años, al acercarme a la Biblia, era de que yo debo leer. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con Dios. Porque tengo que tener un tiempo de devocional con Dios. Porque necesito hacer el check de que lo he hecho. Y yo no sé de qué trasfondo vienes tú, pero la mayoría de las que venimos de un trasfondo tal vez más conservador, incluso... ¿qué palabra usé antes? ¿Legalista? Muchas veces vemos el acercamiento a la Biblia más que como una posibilidad de alimentarnos, una posibilidad de recibir algo para nuestro corazón, como un punto en el que tenemos que cumplir con Dios. Y yo quiero decirte que Jesús, cuando está hablando de que el hombre vivirá también de toda palabra que sale de la boca de Dios, no está hablando del hecho de la obligación de tener que cumplir, sino del deleite de tener que acercarnos a Él a alimentarnos, a recibir palabra de Dios para nuestra vida. Sí, la Biblia habla de dos tipos de palabras, logos y la rema. La rema es una palabra especial de Dios para nosotros. Y muchas veces
en nuestra vida, somos más propensos a cumplir y a hacer las cosas por la obligación de lo que lo tenemos que hacer para agradar a Dios y para estar a cuenta con Dios, que por el hecho de que disfrutamos lo que estamos haciendo. Y para mí la importancia, más allá de que es bueno que tú te acerques a la palabra de Dios, y es de lo que en esta mañana estoy hablando, para mí la importancia es que te acerques a alimentarte, porque lo necesitas. Porque si tú no comes, o si comes con desgano, o si cuando tú estás comiendo lo haces por una obligación, algo mal está pasando o en tu cuerpo o en tu mente, en tus emociones, por lo cual el deseo de ingerir alimentos ha sido bajado y tú simplemente lo estás haciendo por la obligación de tener que hacerlo. ¿Qué pasa? Mucha gente en determinados momentos, en determinadas circunstancias donde el estado anímico baja, la gente pierde las ganas de alimentarse y lo hace por la obligación de tener que hacerlo. Y está bien, es un momento y es una circunstancia. Ahora, si eso es continuo, hay un problema. De la misma forma, en nuestra vida espiritual, si todo pasa por el hecho de tener que hacerlo porque es una obligación, hay algo que se ha perdido en nuestro interior, que es el hambre y el deseo de querer acercarnos a Dios a través de su palabra. Y es esa la parte en la cual tenemos que trabajar, porque así como el alimento físico produce una vida saludable físicamente y una buena alimentación produce que tu cuerpo funcione bien, una buena alimentación de la palabra de Dios produce una vida espiritual saludable, donde tú tienes el deseo de alimentarte y donde tú tienes ese deseo de que Dios te dé porque quieres saciar tu corazón. Ahora, cuando no hay hambre, cuando no hay intención, cuando no hay deseo, y simplemente hay obligación, es porque algo en nuestra parte espiritual está fallando y no está funcionando bien. Es un problema tal vez en nuestra alimentación, es un problema tal vez de algún hábito de pecado que nos ata, es un problema de que tal vez por determinadas circunstancias no nos podamos relacionar con Dios, no lo sé, pero necesitamos el alimento espiritual tanto como necesitamos el alimento físico. Y yo sé que tú lo sabes, pero yo quiero poner énfasis en eso en esta mañana, porque creo como congregación, como iglesia, necesitamos más volver a la verdad de la palabra. Hay tantas tonterías sueltas en internet, tantas tonterías sueltas. Yo he escuchado decir que el Espíritu Santo es el marido de María, y hay tantas tonterías sueltas en internet. Por favor, cuídate de lo que escuchas y lees en otro lado. Vea esto, si tú quieres saber, vea esto. Pero ten cuidado con el internet. Necesitamos volver a la fuente de la palabra y que Dios nos encamine en darnos a conocer cuáles son sus planes y sus propósitos, pero desde la palabra. Porque realmente es allí donde vamos a encontrar que Dios acomoda todas las cosas en nuestra vida. Y luego al final quiero hablar de los beneficios de la palabra. Pero vuelvo a decir, es necesario que como cuidamos de nuestro cuerpo, que también podamos cuidar de nuestra vida espiritual. Y a esto no lo reemplaza la oración. Ni esto reemplaza la oración. Esto no lo reemplaza la búsqueda de Dios, ni la búsqueda de Dios reemplaza eso. Necesitamos mezclar como una buena ensalada, necesitamos mezclar para acercarnos a Dios, para que el Señor nos hable y para que la palabra produzca grandes y profundas transformaciones en nuestro corazón. Quiero mostrarte simplemente 3 versículos que hablan de la importancia de la palabra en nuestra vida y por qué la necesitábamos. Me gusta el Salmo 119, de chiquito, adolescente, bueno, no sé.
adolescente, tal vez, memoricé mucha Biblia, ¿sí? Y memoricé el 119:8, creo que era, con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, me encantaba en esa época memorizar. Ahora estoy viejo y ya memorizo poco. Pero dice el 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra nos muestra y nos acompaña en el camino por el cual debemos andar, nos muestra cuál es el camino. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo la comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó, oh Jehová de los ejércitos, sobre mí. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Necesitamos. No por demostrarle a Dios que lo amamos, sino porque realmente lo amamos, necesitamos ir a la palabra. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El alimento espiritual nos ayuda a crecer, nos ayuda a mirar las vidas y las circunstancias desde la perspectiva de Dios, nos alienta, nos da ánimo y valor, nos llena de fe, nos revela el carácter y el corazón de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de acercarnos a la palabra de Dios o de alimentarnos a la palabra de Dios? Yo simplemente quiero mencionar 4 en esta mañana, ¿sí? El primero es que, ¿qué dice? Aumenta nuestra fe. Dice Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hace 2 domingos Hugo nos estaba hablando acerca de la fe y lo que me conmovió fue que nos dio un grano de mostaza. Yo todavía lo tengo aquí guardado en mi Biblia. Pero la fe se adquiere, y perdón lo que te voy a decir, ni por mirar Instagram, ni por mirar TikTok, ni por mirar Facebook, esta va para mí, ni por mirar Netflix, ni por mirar las noticias. La fe no viene por el mirar otras cosas que no sea la palabra de Dios. Por más que podamos escuchar, que podamos buscar en internet buenos mensajes, que podamos buscar en internet gente que nos pueda enseñar la Biblia, la fe viene por el acercarnos a la palabra. Cuando tú te acercas a la palabra y tú dejas que Dios te impacte con lo que dice, que tú puedas aprender de la vida de otros que han tenido que desarrollar fe antes que tú, que han tenido que enfrentarse a circunstancias difíciles antes que tú, que han tenido miedo, han tenido temor, pero igualmente han decidido creerle a Dios, eso te motiva, te alimenta, te alienta. Y la fe viene realmente en nuestra vida por ver en la palabra de Dios lo que Dios ya ha hecho antes, lo que está haciendo y creer que aún lo hará. Porque en ese sentido la Biblia declara que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él hizo en el pasado seguramente tiene el mismo poder para hacerlo en el presente y en el futuro. Ahora, Dios no está condicionado a tener que hacer las cosas de la misma manera. Por algo Él tiene una capacidad creativa y Él tiene una capacidad de hacer nuevas todas las cosas. En Isaías dice, he aquí haré camino nuevo, el cual aún no lo sabéis, aún no lo habéis visto, pero yo haré algo nuevo. Y Dios tiene posibilidad de hacer cosas nuevas, pero nosotros en la palabra tenemos la capacidad de alimentar, de nutrir y de hacer que nuestra fe crezca. Ahora, si miramos todo el día las noticias, si miramos todo el día los culebrones en la televisión, si miramos todo el día las series en Netflix o lo que sea, no estamos aquí. Y yo soy de los que digo, perdón, no tengo tiempo a veces para acercarme a la Biblia. Y no tengo tiempo porque lo gasto en otras cosas. Pero necesitamos, yo necesito
acercarme a la palabra de Dios. Porque solo ahí mi fe va a crecer, mi vida espiritual va a cambiar. Si yo te decía hoy que muchas de las enfermedades del cuerpo son producto de mi mala alimentación física, las enfermedades que tienen que ver con mi alma y con mi espíritu, ¿producto de qué son? De mi mala alimentación espiritual. Si yo no le creo a Dios, si yo no me rindo al Señor, si yo no busco de Él a través de su palabra, de su presencia, ¿cómo mi corazón va a estar bien? Necesitamos, porque es la única forma de aumentar nuestra fe. La segunda, la Biblia o la palabra, el acercarnos, nos da todo lo que necesitamos. Así como la alimentación física nos provee vitaminas, ¿sí? Quise hacer un juego con esto. Nos provee vitaminas para nuestra alimentación. También la palabra nos provee vitaminas. Yo no sabía mucho acerca de las vitaminas, tampoco es que averigüé un montón. Pero yo pensé que podía seguir el abecedario. Después de la F salta la K, y yo con la K me quedé que pongo con la K, así que lo dejé ahí nomás, dije yo. A ver, vitamina A, ¿qué puede ser? Venga, tienen una ayuda a memoria. Amor y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más con la A puede ser que nos dé la palabra de Dios? Amabilidad. Eso, amabilidad, muy bien. B, ¿qué tenemos en la B? Bondad, benignidad, ¿algo más? Bueno, bendición, ¿algo más? Con la C. Buenaventura. Vale. Con la C, compasión. Yo puse al lado misericordia, va de la mano con la compasión, compromiso. Con la D, es una palabra nueva que estoy queriendo trabajar en mi vida, determinación. ¿Sí? La palabra nos ayuda a determinarnos, a ser conscientes y caminar enfocadamente en una dirección, a tomar decisiones y no movernos de eso. La palabra nos da determinación. Puede ser un sinónimo de constancia, nos da valor, nos da esa audacia que necesitamos para decir, venga, que me tiro al pozo de los leones. Ninguno quiere, pero la palabra nos da eso, nos da la convicción de que Dios está con nosotros. La palabra nos alienta. Bueno, la E, ¿qué dice? Empatía. Necesitamos empatía, ¿sí? Necesitamos realmente ponernos en los zapatos de otro y poder hacer misericordia, esperanza. La F, fortaleza, fe. Bueno, yo quise hacer un juego con las vitaminas de los complejos vitamínicos de hoy en día, pero la palabra realmente nos da el alimento que necesitamos. Yo sé que muchas de las cualidades tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo, pero el fruto del Espíritu Santo actúa en nuestra vida por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros tiene que ver mucho con nuestra búsqueda y nuestro acercamiento a la palabra de Dios y en conocer quién es Dios y qué quiere hacer con nosotros. Entonces, en realidad, el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios para producir en cada una de nuestras vidas ese fruto. Sigo porque no me quiero detener. La palabra de Dios desvela y transforma nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, está en otra versión. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, y entre la articulación y la médula, deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. ¿Qué es lo que hace realmente una radiografía de nuestra vida en cuanto al espíritu? La palabra de Dios.
La palabra de Dios. La palabra del Señor nos revela el carácter y el corazón de Dios. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. No hay mejor manera de conocer el corazón y el carácter de Dios que a través de su palabra. Yo me imagino, pensando en estos días, en la frustración y el dolor que Jesús habrá sentido al hablar con los líderes religiosos de su época, ¿sí? Y ver que se conocían la Torá y que tenían los rollos tal vez de memoria, de pie al final, y que tenían simplemente un conocimiento intelectual acerca de quién era Dios, pero que no le conocían. Y yo me imagino que Jesús, queriendo dar a conocer al Padre, cada vez que charlaba con estas personas religiosas, Él se habrá sentido muy frustrado y muy dolido, porque aunque la Biblia intenta dar a conocer el corazón del Padre, cuando nosotros llegamos a la Biblia solamente con nuestro intelecto y con el hecho de que nuestro intelecto se alimente o se llene de conocimiento, no permitimos que el Espíritu Santo pueda revelar en profundidad quién es Dios y cómo es su corazón. Y si yo me acerco a la palabra de Dios simplemente como un libro que tiene mucha información, yo en mi mente voy a tener información, pero no voy a conocer realmente el corazón de Dios. Y por eso a la hora de acercarme a la palabra para poder conocer al Padre, necesitamos más que nunca del Espíritu Santo, porque Él que inspiró la palabra puede ser el que nos las dé a entender, el que nos revele, el que nos dé el discernimiento para entender realmente el corazón de Dios. Vuelvo a repetirte, yo no sé cómo eres tú y con qué frecuencia tú te acercas a este libro, ya sea aquí o en el móvil, como tú quieras. Pero yo lo que sí sé es que de la misma forma que necesito comer todos los días, de la misma forma necesito acercarme a esto todos los días. Y de la misma forma necesito que Dios a través de su Espíritu pueda alimentar, renovar, transformar y cambiar mi ser. Y que las verdades de la palabra que yo pueda guardar en mi corazón en toda circunstancia de la vida sean esas perlas preciosas que el Espíritu Santo saca en toda circunstancia y me dice: porque no os he dejado solos, sino que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros conocemos la palabra, si nosotros amamos la palabra, esto es para nuestra vida como un tesoro. ¿Sí? Jesús habla de ese Padre que abra el buen tesoro y que saca cosas nuevas y cosas viejas. Pero esto puede ser para nosotros un tesoro que en toda circunstancia nosotros podemos sacar lo que nuestra vida necesita. Estos son algunos de los beneficios de la palabra de Dios. Quiero terminar con algo más, estamos en hora ya. Hay un momento en la historia del pueblo de Israel, y déjenme buscar el libro, en el que muchos han sido llevados en cautiverio y solo un grupo queda en Jerusalén. Y el grupo que queda en Jerusalén está en gran ruina. Las murallas están destrozadas y el pueblo está con los ánimos por el suelo. Y en ese momento Dios levanta a un hombre que en principio pensamos que este hombre va a ser el que simplemente va a traer la edificación de las murallas,
pero este hombre en realidad trae una gran restauración al pueblo. Estoy hablando de Nehemías, yo creo que ya todos se han enterado por dónde iba. Ahora, Nehemías en este proceso de la reedificación de las murallas y en este proceso de transformación del pueblo, llega a un punto que es en el capítulo 8 de Nehemías, un punto que me encanta porque dice que el libro de la ley estaba tirado entre los escombros y que en ese momento, por lo menos de los que estaban en Jerusalén, es como que nadie tenía conocimiento. Entonces, en este capítulo 8 yo quiero leer algunos versículos. Nehemías junto a Esdras, que es el sacerdote en ese momento, leen la palabra de Dios delante de todo el pueblo. Y a mí me parece muy curioso, hace 2 semanas me lo refería a alguien a este pasaje y enseguida que me lo mencionó yo me acordaba. Me parece muy interesante lo que dice, ¿sí? Yo quiero leértelo, ¿sí? Versículo 1, y vino en el mes 7, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, en el primer día del mes 7. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Escucha bien, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me voy al 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiesen la escritura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es la fuerza de vuestras vidas. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque día santo es, no os entristezcáis. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Por eso vino el hecho de que gran parte del pueblo había sido llevado cautivo, el cautiverio, y a unos pocos habían quedado. Pero esos pocos que habían quedado, cuando fue abierta la palabra de Dios y cuando comenzaron a leer la palabra de Dios, dice Nehemías que lloraban en presencia del Señor. Y lo que más me llamó la atención, que desde el alba hasta el mediodía leyeron la palabra de Dios. Y el pueblo quería seguir escuchando. Pero a causa de que no desfallezcan, los mandaron a sus casas a comer. ¿Sabes? Yo oro por esto para CCA. Yo oro para que haya hambre de la palabra del Señor. Yo oro para que nosotros delante de Dios, a través de su palabra, seamos cambiados, transformados, incluso quebrantados. Pero yo oro para que este arrepentimiento, porque en el capítulo 9 hablan de que confiesan públicamente todo el pueblo los pecados, que este arrepentimiento, que esta transformación que hace la palabra de Dios venga sobre nosotros, porque necesitamos que la palabra haga cambios profundos en nuestro corazón
en nuestra forma de ver la vida, en nuestra escala de prioridades y valores, en nuestra forma de acercarnos al prójimo, en nuestra forma de entender el Evangelio y en nuestra forma de amar al prójimo. Yo oro para que realmente Dios siga cambiando nuestros corazones y que ni yo ni tú seamos igual. Que cada día podamos ser ese barro moldeable. Pero tanto yo como tú necesitamos volver aquí. Necesitamos volver a alimentarnos, a afirmarnos, a enraizarnos en la palabra de Dios. Termino con este pasaje de Josué. Me gusta mucho el 9, pero este es una gran clave para el 9. ¿Sí? Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y yo creo que cuando dice harás prosperar tu camino, todos pensamos en dinero, en cambiar el coche, en la casa y en un montón de cosas. Pero está hablando de la bendición integral que Dios puede traer a nuestra vida, en la salud, en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo, ¿sí? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Señor, necesitamos volver a tu palabra. Señor, necesitamos alimentarnos de ti. Señor, yo no quiero una iglesia esquelética, una iglesia que no tenga alimento. Señor, yo oro para que cada fin de semana tú puedas darnos alimento espiritual. Cada fin de semana tú puedas, Señor, poner en nuestros corazones la palabra que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Pero, Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que toda pereza en lo espiritual en este tiempo sea saliendo de nuestra vida, que podamos tener hambre y sed de acercarnos a ti, hambre y sed de buscar en tu palabra lo que nuestra alma necesita, lo que nuestro corazón necesita, pero no solo lo que nosotros necesitamos, sino las cosas que tú quieres operar, cambios, transformaciones en nuestra forma de pensar, de ver, de sentir, de actuar. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que en este tiempo, más que nunca, podamos asirnos de tu palabra, podamos correr a tu palabra, podamos alimentarnos de tu palabra y así, Señor, que el Espíritu Santo tenga en nosotros esa capacidad de seguir transformando nuestro corazón al revelarnos a través de tu palabra lo que es tu corazón y lo que es tu obra para cada uno de nosotros. Yo bendigo, Señor, esta congregación y pido que nos des hambre y sed de acercarnos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.